que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Perdón, ustedes disculparán, es que ya tengo un poquito de sueño, ya es tarde. Soy Nicolás Alvarado, buenas noches, eso me encantaría decirlo ya en definitiva. Pero bueno, en todo caso, esto es una emisión de Reverso dedicada al sueño, ese problema que tanto me aqueja. Y bueno, habrá que reprimir algunos bostezos, pero aquí estamos muy entusiastas en un programa que hablará de los sueños de dicha, de los sueños dorados, de la interpretación de los sueños y de que yo tengo un sueño endemoniado, así que vámonos rapidito, déjenme contarles. Bueno, pues de entrada, vamos como siempre con un autor principal, que es Samuel Taylor Coleridge, que consumía opio, y en medio de sus sueños de opio escribió ese gran poema, Kubla Khan. Sobre él nos van a hablar mi querido amigo y compañero de Canal 22, Julio Patán, y Hernán Lara Zavala. También, bueno, pues a partir de Samuel Taylor Coleridge y de Kubla Khan, Eva Vale nos hará un cuadro que nos hará soñar. Por otra parte, tendremos nuestro gustadísimo poema gestual y ahí Darío Tepié hará su mejor esfuerzo por no matarnos de sueño. Por supuesto, habrá una mesa de debate, de discusión y de ensoñación, y en ella nos acompañarán la poeta Elsa Cross y el narrador David Martín del Campo. Y ahora no sean malos, déjenme irme a echar una siestecita y hay que les explique a alguien qué es el sueño, con su amable permiso, ¿eh? La palabra sueño nombra el dormir y nombra la ensoñación. Es reposo, es reparación y es también fantasía y escape. En pocas palabras, el sueño alimenta el cuerpo y el alma. Al cabo del tiempo hemos descubierto otras funciones importantes del dormir. Sabemos que crecemos mientras estamos dormidos, por eso los niños requieren más tiempo de sueño que una persona que ya se desarrolló físicamente. La hormona del crecimiento se produce en una de las etapas del sueño. También ahora sabemos que es importante para la consolidación de lo aprendido. Los procesos cognitivos se refuerzan durante el sueño. Para mí el sueño demuestra que, en la esencia del ser humano está el narrador, está el cuenta historias, todos somos cuenta historias. Entonces cada ser humano descubre su potencial creativo en la experiencia del sueño, inventa cosas, arma, rearma, reconstruye y además todo lo hace con una lógica con estructura dramática. Durante mucho tiempo pensábamos que nuestro cerebro estaba inactivo cuando dormíamos, pero no, es todo lo contrario, está muy activo. Y en la quinta etapa, en la más profunda, que se llama sueño paradójico, precisamente porque nuestro cerebro está muy activo como si estuviéramos despiertos. Y eso hace que en esta etapa nuestros ojos se estén moviendo constantemente. Cuando llegamos a la quinta etapa transcurren 90 minutos. Esto significa que cada hora y media estamos soñando. Los sueños de las primeras horas son cortitos. Y los del final se van haciendo más prolongados conforme la noche avanza. Hay cosas que el sueño detona en la vida real y hace que pasen cosas en la vida real y al revés, la vida real es la que nutre a los sueños de elementos, de herramientas para que con otras reglas y otras lógicas se vayan reconstruyendo las cosas. Hay una retroalimentación. A mí me ha pasado personalmente de estar trabado con una escena o no saber cómo resolver una situación difícil en una historia, en un guión, en una obra de teatro y el sueño viene en mi ayuda. Y es interesante tratar de ver la vida real con los ojos de los sueños y al revés. Uno, gracias a la realidad de la que uno proviene, puede entender un sueño. Nos conecta con una zona misteriosa. Tiene que ver con eso, con la gran paradoja de cómo es posible de que estemos completamente quietos haciendo una experiencia casi de muerte y es cuando estamos más vivos, ¿no? Con los ojos cerrados y el oído entreabierto, dormimos en un sueño más claro y fascinante.
Aunque me avergüence, tendré que confesar cómo conocí a Samuel Taylor Coleridge. Hay una película malísima e irresistible que se llama Xanadu, de 1980, en donde una Olivia Newton-John con lacitos y calentadores se atreve a masacrar con una recitación no demasiado afortunada un fragmento del Kubla Khan de Coleridge. Habrá que agradecerle a la rubia, sin embargo, que me interesó en la poesía y en este poeta, concretamente, pues después me puse a averiguar quién era Samuel Taylor Coleridge y qué más había escrito. Bueno, ¿qué les parece que averiguamos todavía más juntos en un reportaje? Difícilmente se puede hablar de Samuel Taylor Coleridge sin mencionar a su contemporáneo William Wordsworth, con quien fundó el romanticismo inglés. Estos dos amigos inseparables eran, sin embargo, tan diferentes como el día y la noche. Yo creo que la mirada más lúcida sobre esta relación es de un romántico extraño, que es Thomas de Quincy, que es mucho más joven que ellos, los alcanza en el distrito de los Lagos, y lo que lanza es una serie de retratos, de perfiles, de atmósferas, en realidad bastante cáusticas. Hace mucha amistad con Coleridge, que es un hombre sensible, delicado, atento, digamos, a lo que pasa con sus semejantes, y tiene, quizás sin decirlo así, pero tiene una inmediata distancia con Wordsworth, que es una bestia, es decir, es un tipo que pasa como una planadora entre sus semejantes, una especie de narcisista delirante. Coleridge también era un hombre, como decíamos, nocturno, un poco sepulcral, pero sobre todo con una gran imaginación, lo cual le permitió, te digo, abrir la otra puerta, la puerta efectivamente del sueño, del surrealismo, de lo fantástico, de lo imprevisible, y yo incluso diría que hasta de una relación sexual mucho más abierta. Hay mucho más demonismo y mucho más espíritu erótico en Coleridge que lo que hay en Wordsworth. La escena que todo el mundo recordamos es la manera como compuso Kubla Khan a través del famoso laudanum, que es un producto derivado de la heroína, es un producto derivado de las drogas fuertes y que se usaban mucho, en ese momento no estaban prohibidas, la usaba Byron, la usaba muchísima gente, Dante Gabriel Rossetti, etc. Pero eso muchos de nosotros consideramos Kubla Khan como una suerte de milagro, ¿no? Un gran milagro en el sentido de que lo compuso supuestamente bajo la influencia del láudano, pero se convirtió en música, en pura música, en puras imágenes. Coleridge se encontraba, como nosotros, en el umbral de un nuevo siglo y una nueva era. Pero es una época en la que se empiezan a consagrar las democracias en Occidente, en la que nace la crítica literaria, en la que empiezan a pulular los periódicos, una época de utopismos, etcétera, etcétera. Entonces, Coleridge participó de prácticamente todos esos eventos o todas esas novedades. Vamos a ponerlo así, la poesía pura, la poesía fantástica, la poesía elaborada en función del ensueño, el surrealismo, todo eso es, digamos, parte del gran legado de Samuel Taylor Coleridge. Ustedes culparán que esté yo así, digo, sí tengo sueño, como ya les dije, pero además, fíjense que Eva Vale, que va a ser la pieza basada en el Kubla Khan de Coleridge para este programa, pues me dijo que estaba inspirada en lo que vemos cuando cerramos los ojos. Yo no veo nada, por lo tanto estoy un poco preocupado de qué va a hacer pues, con su cuadro, si va a pintar algo o nomás va a pintar de negro. Entonces, mejor veamos a ver si está haciendo algo o no. Ay, qué complicado. Es muy complicado decir quién es Eva Vale. No sé, estudié en Esmeralda. Entonces dije, bueno, lo que está padre es como dibujar y divertirte. Y me prometí hacer esto mientras me divirtiera. Como exposiciones y dibujar y mantener como un espacio para mí. Donde yo pudiera como tanto entender mis cosas y por otro lado buscar el posible espejeo con alguien más. Pues como siempre en la búsqueda de hacer las imágenes como lo más claras posibles, claramente porque hablo como el lenguaje que entiendo. La verdad soy un poco hija de la ignorancia, entonces no leo Foucault todas las noches antes de dormir, sino todo lo contrario, o sea, creo que
O sea, me alimento como del pop y me alimento como de series y de Vogue y, o sea, de cosas que todo el mundo leemos. Y entonces mi plan de alguna manera era que cada vez, o sea, mis piezas fueran como lo más netas posibles, o sea, sin buscar como este tema profundo que la verdad no pienso. Y el punto es que el poema habla mucho de un, o sea, como de un lugar mágico. Y entonces a partir de eso empieza a armar como todo un viaje donde el mañana todavía no llega, pero entonces está llorando un amante por su amante demonio y, o sea, como un viaje. Me quedé como clavada en esta onda de los sueños y de que se ve más padre cuando cierras los ojos que cuando los tienes abiertos. Y entonces, o sea, como que empecé a armar, bueno, apenas así voy con un pedacito, de como una ciudad que era como este refugio del que hablaba, como de los sueños y de las promesas que te quedas y los sueños que se te antojan y lo que de verdad está sucediendo y como la mezcla de los sueños de verdad. Además de ser un honor tener en esta mesa a una de los grandes poetas mexicanos y al premio Villaurrutia más reciente, era más o menos obligado que Elsa Cross estuviera en esta emisión de Reverso dedicado al sueño. Primero, para los que conocemos bien su poesía, al punto que tiene hasta un poemario llamado Los sueños, justamente, ¿no, Elsa? Sí, así es. Curiosamente, no tiene tanto que ver con los sueños. Pero tu poesía es bastante onírica en general. Sí, y tengo todo un libro, justo el que obtuvo el premio Villaurrutia, que salió de una manera muy rara, porque soñaba yo el primer verso, me despertaba, lo escribía y salía todo un poema. Y de esta manera salió todo el libro, que era un libro que yo no tenía ni pensado hacer y que tuve que trabajar mucho. No era muy coherente, Bueno, pero sí está ese vínculo. No, yo sé que tú estás imbuida de la materia de los sueños y ahora hablaremos de eso, pero la gran sorpresa fue que invitamos a David Martín del Campo para tener siempre presencia de un narrador en esta mesa o de un ensayista, alguien que no se ocupe directamente de la poesía, y nos viene con su nuevo bebé bajo el brazo que se llama Duerme conmigo. ¿Y este libro tiene más que ver con dormir o con no dormir? Pues tiene que ver con la duerme vela, digamos, que ocurre entre las 12 de la noche y las 5 de la madrugada, que son las mejores horas del mundo, supongo. Bueno. Y no duermen los personajes precisamente. Creo que ustedes son entonces, pues digamos, una muestra de que hay alguna relación particular entre el sueño y la literatura. De hecho, en el caso concretamente de la poesía, Elsa, pues yo sentiría que la poesía en algunos casos busca incluso reproducir la lógica onírica, ¿no? Hay un discurso casi onírico y tu poesía me parece muy emblemática de ello en muchos poetas, ¿no? Siento que es como el mismo trasfondo psíquico de donde surgen los sueños, la poesía, la profecía incluso, y muchas otras cosas, que es finalmente un sustrato inconsciente. O sea, ¿la poesía sería un producto del inconsciente? Sí, yo siento que, bueno, en gran parte. Incluso en poetas tan cerebrales, no sé, como Eliot o como Paz, ¿habría algo de eso? En Paz, sin duda. En Eliot no sé qué tanto. En Paz yo siento toda la primera parte de Piedra de Sol, por ejemplo, que es algo que brota de unas profundidades de la psique que no puede uno imaginar, aunque esté la referencia a todas las imágenes externas. Pero ahí hay un verso, por ejemplo, que se relaciona también con lo que estamos diciendo, que dice: agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, que es la lógica misma del sueño. Y de la poesía, y de la profecía, y de no sé cuánto más, ¿no? ¿La narrativa tiene su parte onírica, David? Sí, de hecho yo cambié, digamos, el vaso de agua de la mesita de la noche por una libreta. Porque sí ocurre de pronto que despiertas a las 3 de la madrugada, no sé, y dices... Y te comes la libreta. El precio de la luna negra, ¿no? Entonces dice el precio de la luna negra, y bueno, y dices, mañana me acuerdo, no es cierto. No es cierto. Entonces tienes que levantarte ahí, ¿no?, a pergeñar y anotar eso. Pero lo curioso es que los sueños, digamos que habría de dos tipos: los que tienen subtítulos, que hay ¿no?, y los que son imágenes. Entonces mis sueños son fundamentalmente imágenes. Cada noche hay una película, de algunas me acuerdo y de otras no. Pero entonces, cuando te despiertas con una frase, es el sueño con subtítulos, donde hay alguien que te está diciendo y te está dictando algo, que yo padezco poco de eso y ustedes lo disfrutan mucho.
Sin embargo, salvo excepciones, digamos que de alguna manera la poesía, y me refiero particularmente a la poesía moderna, a la poesía contemporánea, comparte con el sueño, digamos, la necesidad de aplicar pues casi una hermenéutica, es decir, hay un trabajo, digamos, de interpretación de la poesía y de interpretación del sueño que está más o menos dado por el narrador. No habría ahí, digamos, un alejamiento de la narrativa con respecto a la poesía. Sí, lo que pasa es que los sueños están peleados con la racionalidad, ¿no? O sea, en los sueños ocurre cualquier cosa, conversas con los muertos, a veces yo soy un niño en los sueños, lo cual me felicito, pero sin embargo todo es una ilógica, ¿no? O sea, la lógica de la ilógica. En cambio, la narrativa pues busca, digamos, una cierta racionalidad sintáctica donde Juan despierta, sale de casa y va al trabajo y en el camino mata a un perro. Bueno, eso ocurrió, pero en la poesía es otra cosa. Se trastoca, digamos, la necesidad discursiva, narrativa, de contar una historia en los términos más o menos convencionales, ¿no? Hay un momento como de rapto en el poeta o el poema surge de un proceso racional, Elsa? Es decir, ¿puede venir un poema en un sueño todo, más allá del primer verso, como decías hace rato? Son los momentos privilegiados de la creación, no muy frecuentes. Siento que no es que todo el tiempo un poeta escribe desde ese rapto, ojalá, y quizá no sé quién, pero sí sometería el rapto más maravilloso al molinito de la razón. Yo no podría imaginarme ninguno de los grandes poemas, digamos, del siglo XX sin una estructura que obedece a una lógica propia. A veces es quizá una lógica de los símbolos, una lógica diferente de la lógica de la racionalidad. Digamos que pero sí hay un juego de estructuras, de correspondencias, de cosas, ¿no? David, querías decir algo. Pero es que hay un piso intermedio. O sea, el sueño, que es de los que nos acordamos y no nos acordamos, y digamos la racionalidad absoluta. Y creo que hay un piso intermedio que es la duerme vela, ¿no? Esta medio ensoñación de que sonó el despertador y estos 20 minutos que estás, o cuando una siesta, que estás dormido o no estás dormido, ahí es donde se resuelven, porque comunican los dos mundos, el inconsciente, digamos, con la racionalidad consciente que se supone que tenemos, ¿no? Y ahí es donde yo apuesto mucho. Suelto el problema narrativo de mi personaje. Bueno, está en este asunto, ¿cómo resolvería? Y estoy de repente, a veces sí y a veces no. Pero si apuesto a que en el sueño lo voy a resolver, no. El problema está que de un siglo para acá ya no se sueña como se soñaba antes. Ya ni los sueños son como antes. No, es decir, a partir de Freud, bueno, Sigmund Freud, el doctor que nos enseñó a sufrir sin culpa, los sueños significan otra cosa. Porque antes los sueños siempre apuntaban al futuro. Eran premonición, un adelanto de que soñé con esto y yo pienso que mañana me voy a ganar, me voy a casar, me voy a morir, qué sé yo, ¿no? O sea, siempre los sueños apuntaban al futuro, ¿no? Eran los augures, ¿no? Y a partir de Freud, todos los sueños van a la infancia, a tus traumas, a tus deseos frustrados, y vas con el doctor y te dices, bueno, ¿qué soñó? Ahora no se platican necesariamente los sueños, pero digamos, los sueños siempre están apuntando a esa felicidad primigenia que fue nuestra infancia, o debió haber sido, y entonces es una apuesta distinta, ¿no? Entonces siempre estamos con los sueños en este siglo rescatando, y hasta Freud siempre los sueños eran el futuro, ¿qué me viene, no? Pues que Herr Doctor nos agarre confesados. Elsa Cross, David Martín del Campo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Reverso. Nicolás. Ha sido un gusto y no se duerman, por favor, ustedes tampoco, porque ha llegado Darío Tepié, que dejó a la roña guardada en el armario un rato y ahora se va a dedicar a quitarnos el sueño con este poema gestual.
Y finalmente damos la bienvenida en reverso a Eva Vale, perdida en las ensoñaciones de opio de Samuel Taylor Coleridge. Eva, muchísimas gracias por estar en reverso. Muchas gracias por invitarme. Bueno, a ver, ¿qué hiciste? Te dimos el poema, un fragmento de Kubla Khan de Samuel Taylor Coleridge, y luego tú, ¿qué? El autor está planteando como todo un universo de posibilidades, que es lo mismo que sucede en una hoja en blanco, un universo de posibilidades gigante. Y entonces a partir de eso empecé a pintar como todo lo que se me fuera ocurriendo, agregando, o sea, por supuesto, el poema. ¿Eran imágenes que venían del poema o eran imágenes que venían más bien de tus propias ensoñaciones? Algunas sí, la verdad es que me quedé clavada con un árbol de incienso, del que habla y habla y habla. Bueno, creo que nada más lo menciona como 2 veces, pero me da igual, y entonces me enamoré del árbol de incienso. Y hay como arbolitos, y hay como unas hojuelitas que eran como lo que sucedía entre que pensaba entre una línea y otra línea. Está todo el poema, lo leí también en inglés, que hay una parte que me gustó muchísimo que dice que el mañana todavía no llega. Y entonces a partir de eso, como todo lo que podría suceder, está como puesto en dibujo. Oye, pues vamos a verlo. A ver, por aquí, no crean ustedes que esto es una barra, esto es el cuadro de Eva Vale. Lo único Oye, que pues sí. se le ve poco a tu cuadro, o sea, con Ajá. todo respeto. Es Ya como sé. blanco sobre blanco, digamos. No, lo que pasa es que hay que apagar la luz para verlo. ¿Hay que apagar la luz? Bueno, Sí. pues entonces, deshágase la luz. Vamos, con razón nos dieron estas lamparitas de niños exploradores, Eva. Está Entonces, padre. a ver, cuéntame, ahora ustedes están viendo en sus pantallas exactamente cómo es el cuadro de Eva Vale. ¿Esta pintura qué es, Eva, este material con el que pintaste? Es una cosa muy extraña que encontré. Es un polvito fosforescente que lo único que tienes que hacer es cargarlo con luz. Pero si está mucho tiempo en la oscuridad, no brilla. No, se vuelve a apagar. Lo Tiene- tienes que cargar una y otra vez. Lo que sí es que dura para siempre, creo. Eva Vale, pues entonces aprovechemos para ver esta ensoñación tuya y de Samuel Taylor Coleridge antes de que se nos vaya a descargar el cuadro. Esto es Reverso, Eva Vale, a partir de un fragmento de Kubla Khan de Samuel Taylor Coleridge. Hasta ojeras me salieron de tanto estar aquí. Ya no puedo más. Ya saben qué es esto, ya saben quién soy. Ahí se ven. Buenas noches, Adiós.